Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Iván un día más con vosotros, un día más analizando el euro dólar. Como podréis imaginar, estamos de vuelta. Después de unas semanas tremendamente complicadas, vuelvo a analizar el euro dólar con todos vosotros. Y pues bueno, esta semana en el apartado fundamental vamos a tener grandísimas noticias, principalmente noticias provenientes por parte de Europa que se van a consolidar a lo largo de toda la semana. Es cierto que también tenemos datos por parte del dólar, pero de menor relevancia. Por lo tanto, centrémonos en Europa, que es lo importante esta semana. Hemos empezado el día de hoy teniendo un PMI manufacturero de Alemania que estaba por debajo de las expectativas. Es decir, se creía que iba a caer de los 47,8 puntos a los 47 y al final hemos caído a los 45,7. Es decir, hemos perdido pues 2,1 puntos en el porcentaje industrial. Esto sin duda alguna sigue agravándose debido a los precios del gas que en Alemania anden disparados, pero no solo el precios del gas, sino los precios de la energía en general. De ahí que el paquete de ayudas de Scholz, el presidente de Alemania, pues digamos haya sido un alivio para estas empresas. ¿Cuál es el problema? Pues que tardará en implementarse. Todos los estados tardan cierto tiempo, ¿no?, en implementar medidas, sobre todo cuando se hablan de cientos de miles de millones de euros, y por lo tanto, pues bueno, en este caso vamos a ver cómo se termina de aplicar en el mercado durante este invierno tan complicado. Luego este martes, pues bueno, tenemos más de lo mismo. Tenemos índice de confianza de Alemania, por un lado, de negocios, el cual disminuye y teniendo en cuenta el PMI manufacturero no es nada nuevo bajo el sol. Y por otro lado tenemos el índice de confianza del consumidor americano, que baja de los 108 a los 106,5 puntos según lo previsto. En general, la confianza del consumidor este invierno no pretende ser buena y durante el mes de octubre, que es lo que miden estos dos, tampoco es algo que nos debería de extrañar. Lo bueno, que ambos dos caen, por lo tanto, al final, pues en términos fundamentales, uno compensa al otro. Luego, el miércoles no tenemos grandes noticias, pero si nos vamos al jueves tenemos dos noticias realmente importantes. Bueno, os digo tres concretamente. Primero tenemos decisión de tipos de interés en Europa, importantísimo para el eurodólar, para luego lo que voy a comentar. Y por otro lado tenemos el PIB del tercer trimestre de Estados Unidos y por último tenemos una conferencia de prensa de Lagarde. Esta conferencia de prensa se va a dar pues aproximadamente 2 horas después de que se hayan subido los tipos, que en principio van a ser de 75 puntos básicos, es decir, vamos a pasar del 1,25 al 2%, y pues yo creo que ahí pues es un poco comentar la situación, ¿no? Me imagino que Lagarde hablará del statement, ¿no?, de política monetaria, es decir, de cómo ellos ven que se va a acercar y sobre todo las políticas que van a aplicar este invierno, sobre todo también teniendo en cuenta que hemos oído durante las últimas semanas pues que a partir del primer trimestre, es decir, el segundo ya trimestre del año de 2023, pues van a empezar a reducir lo que vienen siendo las compras de bonos totalmente. Por lo tanto, pues bueno, eso es una cosa que ya empezó Estados Unidos a hacerla el primer trimestre de este año, pero la Unión Europea ya definitivamente, o en este caso el Banco Central Europeo, se suma a esta dinámica. En cuanto a lo que viene siendo por Estados Unidos, pues únicamente tenemos la noticia del PIB trimestral, que pues va a ser de un 2,4%, aunque en el anualizado Estados Unidos sigue en positivo. Ya ha sacado Bloomberg un estudio en el cual dice que hay un 100% de probabilidades, y un 100% es mucho, ya os lo digo yo, que en economía por lo general la gente no se moja al 100%, pero en este caso sí, que vamos a tener una recesión. Por lo tanto, preparados para lo que viene a finales de este año y principios del año que viene. Por último, el viernes tenemos el CPI, es decir, la inflación de Alemania, y tenemos el PIB del tercer trimestre de Alemania. En este caso, pues tenemos, por un lado, ¿no?, digamos, la inflación de Alemania, que si ya era del 10%, se prevé que sea el 10,1%, y por otro lado, el PIB. En este caso, el PIB pues disminuye de ser de un 0,1% el segundo trimestre del año a ser de un menos 0,2%. Es decir, como veis, noticias muy malas por parte del componente alemán, que ya sabéis que afecta enormemente a los europeos. Por parte de los americanos, pues bueno, regular, tampoco es que estén para tirar cohetes, pero por lo menos no les va mal. Y la noticia más importante de toda la semana, que es la subida de tipos de interés en Europa, afecta muy positivamente al valor del euro, aunque sea con las expectativas. Y esto nos lleva al análisis fundamental. Si os dais cuenta, durante toda la semana pasada, el precio estuvo oscilando entre los 0,96, 0,98, que es lo que tenemos actualmente. Fijaros, ¿no?, que durante el viernes hubo una vela pues que se llevó aproximadamente pues unos 150 pips, o sea, es decir, un movimiento tremendamente importante. Y durante el día de hoy, que pensábamos
pensamos que iba a retroceder en parte, pues obviamente esto ha ocurrido hasta el punto en el cual, pues si os dais cuenta, terminamos en el precio del día de hoy en los máximos que veíamos la semana anterior. Dicho esto, pues bueno, ¿qué es lo que nos espera esta semana? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, muy sencillo. ¿Qué es lo que creo yo? Pues que fijaros que en este canal, que es segundo canal, ¿no? Dentro del canal principal que ya teníamos desde el año pasado, desde mitad del año pasado, pues este segundo canal donde se aceleraba la caída es muy probable que intentemos romperlo. ¿Por qué? Porque la fuerza compradora por parte del euro, sobre todo con las expectativas que hay de la subida de tipos de interés, fortalece enormemente al euro respecto al dólar, el cual ya la semana pasada perdió importantes posiciones y como todavía quedan 2 semanas por delante para el aumento de los tipos de interés en Estados Unidos, pues esto de alguna manera va a compensar toda la caída que tenemos actualmente. ¿Significa esto que el euro va a terminar su debacle bajista? No, sin duda alguna no, pero probablemente se termine de lateralizar en esta zona a lo largo de lo que queda de final de año. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos también lo sube en 75 puntos básicos y Europa los está subiendo en 75 puntos básicos, al final pues una subida compensa la otra. Y como los datos macroeconómicos de Estados Unidos están siendo, por supuesto, mucho mejores que los europeos, pues sin duda alguna es cierto que el euro va a tender a caer, pero no excesivamente. ¿Qué es lo que creo que va a ocurrir esta semana? Pues bueno, primero de todo, durante estos días veremos movimientos en esta zona, cercanas a la línea superior del canal, y con la subida de tipos de interés yo creo que va a terminar por romper finalmente este canal sin irse más lejos del 1. Esta línea negra representa el 1.00, bueno, el 1.12 exactamente, que es donde está otra de las resistencias, pero yo creo que se quedará por esta zona más o menos, por esta zona que os estoy pintando aquí, ¿no? Por el 0,9950 y demás. ¿Esto significa que se va a quedar aquí exactamente? No, una vez rompa esta línea de tendencia, lo que más probablemente ocurra, y de hecho ocurrirá, es que ocurra muchísima volatilidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente aquí que seguramente tenga sus take profits y por lo tanto corregirá intentando volver a acercarse o volver a situarse dentro de lo que es la zona del canal. Por lo tanto, ¿qué es lo que os quiero decir con esto? Lo que os quiero decir con esto es que ahora mismo esta semana la tendencia es alcista, que seguramente llegue hasta aquí o llegue más o menos hasta esta zona, intentando emular los máximos anteriores que tenemos por esta zona de aquí, por los 0,9950 y demás, pero tampoco penséis que debería de subir mucho más allá de este precio. Estamos hablando de unos 100 y pico pips de subida y también los que podáis conseguir de bajada. Así que, como os digo siempre, tened mucho cuidado, que los mercados esta semana van a estar tremendamente activos y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.